para mantener pues el buen funcionamiento de la célula. Entonces, ahora vamos a estudiar la función y vamos a ver que está muy relacionado con mantener esa homeostasis del medio interno que hablábamos ayer. Si a cualquier persona le preguntara cuál es la función, o sea, ¿para qué sirve el riñón? ¿Cuál es lo importante de la función del riñón? Indudablemente se va a poner a pensar, o no sale de salud sobre todo, ¿no? En cualquier persona a veces con el riñón elimina orina y sustancias, seguramente las sustancias tóxicas que deben ser eliminadas por el organismo, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? El riñón se va a encargar de eliminar las sustancias, productos de desecho, del metabolismo, todo aquello que debe eliminarse, porque si no produciría algún efecto nocivo si se queda. Pero si bien eso es su función bien importante, sin embargo no es su única función. Entonces vamos a ver que el riñón tiene una serie de funciones. No necesariamente solo eliminar sustancias del seno, sino eliminar sustancias que son útiles, pero que de repente están de más en el organismo o de menos. ¿Y qué es lo que pasaría? Que alteraría ese homeostasis que hemos pedido, que se había hablado ayer para cada una de las sustancias. Puede ser que son muy importantes, pero sabemos que tienen que estar en una concentración determinada. Entonces, esto se altera, se llega más o menos. Entonces, también va a ser encargado de eliminar, o sea, va a ser encargado de eliminar los iones de hidrógeno o sea, acidez para mantener, por ejemplo, el pH o sea, el sodio o el agua en exceso. Entonces, su papel en realidad está en relación con mantener la homeostasis del medio, ¿no? Vamos a ver si hoy día puedo trabajar con este. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, las funciones de los riñones, que verdaderamente dentro de la cual está la que hemos hablado. Pero pedimos, ¿de qué se encargan los riñones? De regular el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, regular el agua y los electrolitos del organismo, o sea, el agua y los electrolitos del medio interno, o sea, está regulando el medio interno. Retirar productos metabólicos de desecho de la sangre y excretarlos por la orina. Esa es la que todos conocen, no todos tendrían idea. Bueno, sí, pues saca los productos de desecho del metabolismo y son eliminados en la orina. Tenemos retirar sustancias extrañas para la sangre y excretarlas por la orina. Se encarga también de eliminar las sustancias que no son propias del organismo, pero por alguna razón llegaron al organismo y deben ser eliminadas. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de los medicamentos llegan para cumplir una función determinada y luego de un tiempo, dependiendo de la vida de los diferentes medicamentos, van a ser eliminados. La mayoría de medicamentos se eliminan por vía renal, ya sea como tal o de repente su metabolismo se descompone en sus metabolismos. Entonces también esto es útil, ¿no? Y había otras sustancias, por ejemplo, en la industria alimenticia, generalmente hay productos que van a colocarlo para hacerlo más atractivos o de repente más al gusto, ¿no? Colorantes o cosas de sabor que no tienen ninguna importancia, van a tener una importancia ni nutritiva ni nada, sino solamente el atraer, digamos, el captar que las personas decidan comprar o decidan consumir, ¿no? Si lo consumen, vuelvan a consumir, ¿no? Entonces, estas sustancias que son colocadas ahí, como colorantes, etcétera,
entonces se elimina generalmente también por la vía renal. Es una sustancia extraña también que ha llegado, ¿no?, con un fin determinado. Después tenemos regular la presión arterial mediante la alteración de la expresión de sodio. Efectivamente, ustedes ya saben el papel del sodio, ¿no?, en la presión arterial. ¿Y quién maneja el sodio? Y el riñón maneja el sodio. Entonces tiene a nivel de la túbulo, vamos a ver, entonces se produce pues la absorción ligado a la aldosterona, y de esa manera pues va a contribuir a la presión, mantener la presión arterial, ¿no? Entonces también tiene un papel en la regulación de la presión arterial. Quizás de hecho, cuando hay una falla renal, por ejemplo, ¿no?, hay una alteración en renal, del funcionamiento renal, quizás una de los signos, o sea, una de los primeros que se da cuenta, la persona de cuarto es la presión arterial. Lo primero, digamos, que es el cambio. Entonces, de repente, una persona tiene cuadro de hipertensión, entonces va al médico, se le hace una serie de análisis y ahí uno se cuenta que tiene una elevada, una elevada, entonces ahí ya indica que hay que ver cómo está la función renal, ¿no? No en todos los casos, pero en el caso de, por ejemplo, una alteración en la función renal, es uno de los primeros síntomas que prácticamente pueden ser localizados. Luego tenemos la secreción de renina y otras sustancias vasoactivas. Ustedes han estudiado la renina, ¿no?, como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo han estudiado en cardio, y lo han estudiado también en endocrino, ¿no?, porque la aldosterona es un hormona, entonces eso lo han estudiado muy bien. Entonces, ¿quién produce esa renina para iniciar toda esa cascada? Pues es producida también en el riñón, ¿no? Después tenemos aquí la secreción de la forma activa de la vitamina D, que es la D3, ¿no? O sea, efectivamente, exponerse al sol es bueno y es necesario, sobre todo por la formación de vitamina D, ¿no? Pero para actuar esa vitamina necesita estar activada. Entonces, pasar a lo que es la forma de activa, o sea, la D3, que es la que actúa. Entonces, esa conversión es necesaria una enzima que es producida por las células del túbulo proximal del riñón, ¿no? Entonces, esa enzima la convierte en la forma activa que puede hacer. Después tenemos que el riñón secreta una hormona, que es la eritropoyetina, que también ustedes saben que la han estudiado en lo que es la producción de glóbulos rojos, la actuación a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces aquí vemos el papel del riñón como un órgano endocrino, porque está produciendo una hormona. Luego tenemos su papel también en la gluconeogénesis, la producción de glucosa a partir de los aminoácidos. Es importante en situaciones de ayuno. No es uno de los órganos principales, digamos, involucrados en la regulación de la glucosa, pero sí tiene un papel importante en situaciones de ayuno, como para mantener también esta regulación de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces ahí tenemos todo esto. Entonces ya nos podemos dar cuenta, ¿no?, que efectivamente en el caso de que alguien tenga una falla renal, una insuficiencia renal, todo esto está afectado. No solamente es cuestión de eliminación, ¿no? Entonces son personas pues que en primer lugar no van a regular bien el medio interno, ¿no? Porque el riñón, prácticamente, si nosotros pudiéramos decir en dos palabras, resumir toda su función, pudiéramos decir que el riñón es el órgano encargado de mantener la homeostasis, uno de los órganos encargados de mantener la homeostasis de medio. Entonces, ¿por qué? No va efectivamente el agua, los electrolitos, y
ya hemos dicho que si hay problemas en el medio interno, en cuanto a la concentración, hay problemas para otros en las células diferentes, ¿no? Entonces, son personas que lógicamente al no eliminar las sustancias metabólicas de desecho, la mayoría de sustancias pues nitrogenadas, como la urea, la creatinina, van a producir situaciones tóxicas en todo el ámbito del tipo de células, ¿no? Sobre todo, digamos, a nivel del sistema nervioso, en las células nerviosas, va a producirse pues en la piel, en el aparato digestivo, en las células del intestino. Entonces va a ser una serie van a tener una serie de problemas. Luego tenemos que, lógico que ante una situación que veamos de medicamentos, por ejemplo, una persona que sufre, que está expuesta no va a poder eliminarlos, y al no poder eliminarlos, o sea, mucho cuidado con la dosificación, ¿no? Entonces el médico tratante va a tener que ver en qué grado de insuficiencia renal se encuentra la persona para el manejo de estos medicamentos, porque generalmente no va a poder eliminar y al quedarse ahí van a luego, en lugar de después del efecto benéfico que podría tener, vamos hacia el otro lado. Imagínense una persona hipertensa que esté tomando antihipertensivos y si le van a dar una dosis, la misma dosis, ahí, entonces al contrario, puede producirse de un momento a otro una bajada de presión, ¿no? Que lo pueda poner en una situación delicada. Entonces ahí, ¿no? Entonces tenemos también la secreción de renina y otras sustancias vasoactivas también, ¿no? Entonces también va a formar parte en el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial. Y también, no creo que luego comentamos sobre sustancias vasoactivas, producen sustancias, sobre todo las células del aparato intracelular, que van a producir o contracción o dilatación, sobre todo las arterias del sistema de los vasos que están renales. Con eso, como vamos a ver dentro de algunos momentos, va a controlar el riñón la cantidad de sangre que se maneja a nivel del riñón. Es importante como un determinante para la tasa de filtración glomerular. Y luego, si hay una deficiencia de la vitamina activa en una persona que tiene una falla renal, pues va a tener problemas óseos, ¿no? Generalmente en las insuficiencias renales crónicas, que son personas que tienen años con este problema, y muchas veces, a veces hasta años dializándose, entonces al final tienen problemas óseos, las osteomalacias. Y si es un niño, o sea, porque hay niños que nacen con el niño que se presenta la insuficiencia, entonces es lógico va a tener problemas en el crecimiento, ¿no? En un desarrollo normal, ¿no? En cuanto a la parte ósea. Porque acuérdense que el riñón, y como lo vamos a ver, maneja calcio, maneja fosfato, y la vitamina D también, que hay una deficiencia, entonces indudablemente esto se va a ver alterado, ¿no? Y lógico que es una situación de emergencia, de ayuno, digamos, un poco va a costar. Decididamente estas son prácticamente un compromiso general de todos los órganos, una falla que se produzca al comprometer la homeostasis de ese medio interno. Entonces sabemos que sin riñón pues es imposible la vida, ¿no? Es imposible la vida, salvo que lo único que puede hacer, lo que queda pues es la diálisis y al final ya pues y el trasplante. Y no hay una bendita de riñones como para poder encontrar riñones para trasplante, ¿no? Y ni en todos los hospitales, clínicas, ni en todas los rincones de nuestro país, por ejemplo, existe una máquina como para hacer diálisis, ¿no? Entonces, esto está constituyendo
un problema de salud pública, ¿no? Porque va en crecimiento cada vez las personas que tienen que presentan insuficiencia renal, ¿no? Esto como resultado de que va en crecimiento las personas que sufren hipertensión, pues, una hipertensión no controlada por largo tiempo. Al final estamos sometiendo al riñón a un manejo grande de controlar, como vamos a ver la presión a ese nivel, que al final pues termina alogándose. Igualito, personas diabéticas, ¿no? Con los niveles altos de glucosa, que también está sometido a absorber toda la cantidad, y de la gran cantidad que estamos trabajando siempre hasta lo máximo, que al final termina en una falla, ¿no? Y de esa manera, pues todo esto trae como consecuencia de que al final los cuidados que se deben tener preventivos de todo esto para no terminar en una insuficiencia renal crónica. Bueno, entonces esto nos implica pues a mirar cómo es que funciona también el riñón. Bueno, aquí esto es una mina para comparar generalmente la cantidad de sangre que está llegando al riñón en cuanto a los diferentes órganos que son importantes. Entonces hablamos de, si pensamos en que a un órgano que trabaja mucho necesita más oxígeno, y por lo tanto le debe llegar más sangre, a veces el aporte de oxígeno. Entonces aquí tenemos órganos importantes, como el corazón, tenemos el hígado por su gran acción metabólica, el cerebro, la piel y los músculos, ¿no? Esto es el peso lo que está cada uno. Por ejemplo, el riñón, parecido solamente al peso al corazón, hay mayores extensión mayor de los otros órganos. Y en cuanto a qué parte del gasto cardíaco, acá está ya todos iguales por cada 100 gramos de tejido, ¿no? Aquí le va a llegar más sangre, naturalmente llega al riñón, ¿no? En comparación con órganos tan importantes que tienen que llegar por su acción metabólica, ¿no? Tenemos aquí, ¿por qué? Porque él va a trabajar la sangre, va a depurar la sangre, a limpiar la sangre, y entonces la sangre está continuamente circulando en el día, ¿no? Por eso es su trabajo, ¿no? Su gran trabajo, que lo sometemos a veces, se olvida del riñón, ¿no? Porque cuanto más todas las sustancias que están en el plasma pues están fáciles, y él está tratando de reabsorber, eliminar, tratar de equilibrar, entonces ahí viene su desgaste, ¿no? Vamos a seguir rápidamente, recordar nuevamente una parte, la vista macroscópica del riñón. Lo que sabemos pues la membrana renal, si hacemos un corte de la corteza renal, recuerden la médula renal, y que en realidad acá tenemos la pelvis, en donde se acumula la orina para ir por la orina y hacer las vías urinarias, ¿no? Recuerden que esto está conformado por unidades anatomofisiológicas, los nefrones, y que entonces estas radiaciones y todo significa sencillamente la disposición de los nefrones que se encuentran, el que nace en la corteza, y acá digamos en la parte de la médula corresponde nada más a las asas de Kegel, ¿no? Y en la parte de la corteza vamos a tener pues el lobélulo, el tubo proximal, el distal, el inicio del tubo colector. Acá también hay el tubo colector, ¿no? Bueno, entonces esta es la disposición. El funcionamiento del riñón es sencillamente seguir todo lo que está ocurriendo en cada uno de los nefrones, conocer, porque todos hacen lo mismo, y esto aquí es el producto de lo eliminas, se va acumulando en la pelvis renal para salir hacia el exterior. Acá igual, aparte más que todo irrigación sanguínea, tenemos pues la arteria renal, la cual va bifurcando, se va tomando diferentes nombres hasta llegar acá, ¿no? Acá lo que está
el nefrón, ¿no? Hacia la areola aferente y inicia, pues, que se encuentra acá en lo que es la estructura del nefrón, ¿no? Y la vena renal que está sacando la sangre, ¿no? Aquí tenemos nuestro famoso nefrón, que vamos a estudiarlo, qué es lo que ocurre a lo largo de todo, cualquier cambio fisiológico. Vemos la parte en su disposición, la cortical, la corteza, con una raya que está dividiendo hacia la media. Como dijimos, en la corteza llega, o sea, la arteria renal se ha ido tomando diferentes nombres ya conocidos y llega hasta lo que es la arteriola aferente, y esto se produce en la corteza, ¿no? En la corteza, las asas glomerulares, o sea, esta produce, hay una anastomosis aquí, con una especie de ovillo, sale la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, recordando, da ramitas que van a envolver toda la estructura del nefrón. Hasta esto es tejido vascular. El verdadero tejido epitelial renal comienza con la cápsula de Bowman, que envuelve, ¿no?, al glomérulo, y todo esto forma el corpúsculo glomerular. El túbulo, como sabemos que es una especie de bolsa que está ahí con dos membranas en donde se va a llenar de líquido que filtra. Tenemos ahí el túbulo proximal, la rama descendente del asa de Henle gruesa, la rama ascendente delgada del asa de Henle, luego después el túbulo distal que se abre hacia el túbulo colector. Y todo esto está, o sea, envuelto con una red de la ramita que sale del arteriol eferente, ¿no? Estos son los capilares pertubulares que envuelven hacia el pulmón. Y como vemos aquí, y que les decía, todas estas estructuras, o sea, el glomérulo, el túbulo proximal, el distal y parte del túbulo colector se encuentran en la zona cortical. ¿Qué es lo que hay en la zona medular? Asa de Henle y lo que es el túbulo, parte del túbulo colector medular. Esta tiene dos partes, uno cortical y otro medular. Eso es lo que. Y naturalmente la red de vasos, que vamos a ver también, ¿no?, que son diferentes a la distribución en cuanto a lo de la corteza, ¿no? Entonces, acá está también la corteza, vemos ahí, y la médula. Hay dos tipos de nefrones en el riñón humano, ¿no? El riñón, nefrones corticales, que sería este, y nefrón yuxtamedular, encima de la médula. O sea, está en la corteza, pero nace casi encima de la médula, ¿no? Este nefrón. Entonces, el nefrón cortical, como lo ven, tiene un asa de Henle muy pequeña, corta, que apenas llega hacia la parte externa de la médula. En cambio, el nefrón yuxtamedular tiene un asa de Henle que se introduce hacia la parte interna de la médula. Si se dan cuenta, la única diferencia entre el nefrón cortical y el nefrón yuxtamedular es el asa de Henle, ¿no? Entonces, los nefrones yuxtamedulares, los que están casi encima de la médula, tienen asas de Henle largas, mientras que los corticales tienen asas de Henle cortas. Entonces, esta aparente relación solamente anatómica, histológica, anatómica de estos nefrones, tiene también una diferencia funcional. Tenemos que los nefrones que tienen asas de Henle largas tienen la capacidad de concentrar más la orina. Entonces, los yuxtamedulares, esos nefrones yuxtamedulares, tienen la capacidad de concentrar más la orina que los nefrones corticales. Entonces, ya de hecho les estoy indicando de que la concentración de la orina es algo que está en relación con el asa, ¿no? Cuanto más larga es el asa de Henle, la capacidad de concentrar la orina es mayor.
Ahora, eso podríamos aplicarlo a las diferentes especies que existen animales, ¿no? Entonces, pero ya, o sea, el humano ya tiene, o sea, una longitud tal que la máxima concentración de la orina está entre los 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Entonces, es lo máximo que puede concentrar, ¿no? Entonces, ya está. Hay especies animales que pueden concentrar más, ¿no? Pueden concentrar más la orina, o sea, tienen asas de Henle más largas, ¿no? Pero lo máximo en el humano es hasta entre 1200 a 1400 miliosmoles por litro. ¿Y qué implicancia tiene el hecho de que pueda concentrarse más la orina? O sea, ¿qué implicancia vamos a tener? De que concentre más la orina. Lógico, que concentrar la orina significa tener la posibilidad de poder vivir más tiempo sin ingesta de agua, ¿no? Eso es, ¿no? Cuanto más concentre, porque ¿qué significa? Concentrar la orina significa que el riñón está ahorrando agua, ¿no? Está ahorrando el agua. Y este ahorro de aguas se hace justamente cuando hay un balance negativo de agua, sea la razón que fuere. O sea, cuando estamos en peligro de ir hacia la deshidratación, cuando no hemos hecho ingesta de agua, cuando de repente por la temperatura la evaporación del agua es grande, ¿no? Cuando estamos en un proceso febril, cuando estamos en un proceso diarreico. Entonces hay varias razones que nos llevarían a una situación de un balance negativo. En esa situación necesitamos ahorrar. Y como hemos hablado en la clase pasada, ahí interviene el sistema de la hormona tiroides, o sea, de hipotálamo, hipófisis, riñón, ¿no? A través de la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética es la que va a actuar ahí, digamos, en el riñón para ahorrar agua. Entonces, en esas situaciones, cuanto más, nos dicen que cuanto más largo es, más ahorrado. Entonces, es importante esto, ¿no? Con respecto al nervión cortical, que es esa función de ahorrar agua. Sin embargo, el humano, en el riñón humano, la cantidad, el porcentaje de nefrones que se encuentran yuxtamedulares son pocos. O sea, no hay mucho de porcentaje. Más hay nefrones corticales. Solo el 15% de los nefrones son nefrones yuxtamedulares, ¿no? Entonces, eso ya de hierro nos dice que en el humano estamos, o sea, no tenemos muchos mecanismos de defensa ante la deshidratación, ¿no? Ya ese es un porte. Por eso, hay, digamos, les decía la comparación con otras especies animales que necesitan concentrar más la orina porque necesitan más cantidad de agua. Por ejemplo, aquellas especies que viven en el desierto, en donde es difícil conseguir agua, o especies que tienen una superficie corporal muy grande, por ejemplo los elefantes, ¿no? Un elefante, ¿no? Un hipopótamo. Entonces ellos necesitan, por su superficie, necesitan conservar más el agua. Entonces genéticamente ya están adaptados, entonces ya están adaptados y ellos pueden concentrar más. Si el humano está a 1400, ya hay especies que llegan a 6000, a 1000, están más adaptados. Eso significa que tienen asas de Henle mucho más largas, ¿no? Que en el caso. Entonces ahí, ese es el problema. Acá estamos viendo el esquema vascular, cómo está distribuido solamente los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, en el riñón, para ver cómo es la circulación. Acá no es similar a la corteza que en la médula, que hay diferencia, ¿no?
Acá, digamos, la distribución de los vasos es en forma de U, acá no hay, salvo acá no hay, como ejemplo, este marroncito, no hay nefrones. Es como que si al riñón le hubiéramos quitado toda la parte solamente hubiera quedado la parte vascular, ¿no? Y aquí tenemos uno que es marroncito, que es juxtanular y uno cortical chiquito, y hay todo. Para indicar que cómo están los vasos es diferente. Y en la médula están los vasos distribuidos en forma de U paralelos al asa de Henle. Es lo que, recuerdan, son los denominados vasos rectos. ¿No? Se denomina vasos rectos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la concentración de la orina, porque la distribución en U de estos vasos hace que la circulación de la sangre sea más lenta en la médula con respecto a la corteza. O sea, acá la circulación es rápida y acá es menos rápida, o sea, es lenta. ¿Ya? Y esa circulación lenta también es otra característica en favor del proceso de concentración de la orina. Entonces, ya vean, acá ya tenemos dos cosas en la médula. Cuanto más largo, o sea, las asas de Henle, que tienen que ver con la concentración, y también los vasos rectos, que tienen que ver con la concentración. O sea, de hecho, les estoy indicando que la médula renal es una estructura en la cual tiene que ver con la función de concentración del agua, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, ¿por qué se necesitará la circulación lenta? Porque acá, como vamos a ver, se establece una gradiente osmolar. Veamos, ¿a qué me estamos refiriendo? Ya hemos visto la osmolaridad, la clase de ayer, y hemos visto que la osmolaridad normal del medio interno, o sea, los líquidos corporales, es de 300 milosmoles por litro. Bueno, si nosotros, intersticio se le llama a todo, ¿no? Es todo lo que rodea el líquido, el espacio que rodea a los nefrones, ¿no? Entonces, si nosotros sacáramos líquido del intersticio y la corteza, cualquiera sea el punto que sacáramos y le analizáramos la osmolaridad, cualquiera sea el punto en donde nosotros obtengamos el líquido, la osmolaridad es de 300 milosmoles por litro, es decir, es isoosmolar, tiene la misma osmolaridad que el plasma. Puede ser que hayamos obtenido acá, de medio o casi cercano a la médula. Eso no se da en la médula. En la médula resulta que para medir la osmolaridad del líquido va a tener un valor de acuerdo a dónde lo cogemos. Si lo cogemos aquí al comienzo, será 300, pero si lo cogemos acá al final, podrá tener la máxima osmolaridad que hemos dicho, 1200 o 1400. ¿Por qué? Porque acá hay una gradiente. Comienza de 300, 400, 600, 800, 1000, o sea, va aumentando conforme entra. Y acá todo es 300, el intersticio. Esa condición, o sea, esa gradiente osmolar que existe en la médula, también es otra condición que tiene que ver con la concentración del agua, ¿no? Con el proceso que lleva a cabo el riñón. Entonces ya vamos viendo 3 componentes. Vamos viendo que tiene que ver con que el asa de Henle, tiene que ver con los vasos rectos en U y tiene que ver con la gradiente osmolar que se establece aquí. Bueno, ya vamos adelantando el importe y después lo veremos. Esta gradiente que se establece aquí es producto, y vamos a ver más adelante, ¿quién es el responsable de esa gradiente? El asa de Henle. Ya vamos a ver los mecanismos por qué.
El asa de Henle es el que crea esta gradiente que existe. Y esa gradiente debe ser mantenida para que a nivel aparece el otro elemento, el túbulo colector, se produzca la reabsorción de agua. Si no hay gradiente, no hay reabsorción. Entonces, esa gradiente es mantenida por la circulación lenta de los túbulos, de los vasos. Porque si la circulación fuera tan rápida como en la corteza, sacaría todo, o sea, destruiría toda esa gradiente, no la mantendría. Entonces ya vamos relacionando la médula renal con el proceso de concentración de la orina, en la cual recuerden, la asa de Henle, que va a crear la gradiente que va a existir ahí, los vasos rectos que van a permitir que esta gradiente se mantenga. Y por último, el que no está estructurado acá también, el túbulo colector, en donde va a actuar la hormona antidiurética y va a realizar ese proceso. Más adelante lo vamos a ver, pero ya tienen todos estos elementos, ¿por qué están? Pues lo vamos a ver. Acá lo que queremos determinar es una vista de cómo son las células de los diferentes tipos de las diferentes partes, segmentos del nefrón, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Veamos cómo son diferentes. Acá tenemos células grandes, acá tenemos células chiquitas. Entonces vamos a ver que cada segmento del nefrón, es decir, túbulo proximal, asa de Henle, rama descendente, ascendente, túbulo distal, colector, si nosotros vemos sus células, las células son diferentes en tamaño o en cada una de las características. Sabemos que una célula desarrolla más o menos el tamaño y en sus organelos que tiene, de acuerdo a la función que desempeña, ¿no? Entonces, si es una célula en la cual pertenece a un órgano que gasta bastante energía, pues creo que va a tener bastante bien los motores, ¿no? Entonces, de acuerdo, si produce, por ejemplo, proteínas, bueno, entonces ahí tenemos de acuerdo, y si trabaja mucho, pues aumentará el tamaño, si no, estará más pequeña. Entonces, eso es lo que vemos, esa diferencia que existe a lo largo del nefrón. Lo que nos indica que cada parte del nefrón tiene una función diferente. No es una función uniforme, ¿no? Sino que el túbulo proximal se encarga de algo, la asa de Henle de algo, distal de otra, y cada uno tiene su función determinada. Y lo vemos acá. Veamos, mire, este es el túbulo proximal, ¿no? Acá tenemos, y este de aquí, como es la célula del túbulo proximal. Las células del túbulo proximal son las células más grandes de todas, que poseen lo que es microvellosidades muy pequeñitas. Esta vamos a situar. Acá está esto es la luz del túbulo, luz tubular, ¿ya? Y esto es el intersticio, ¿no? Lo que va hacia el exterior. Entonces, esta célula está situada, esto da hacia la luz tubular, o sea, donde se está formando la orina, y esto da hacia la parte del intersticio. Entonces, hacia la luz tubular tenemos las microvellosidades que forman lo que se conoce con el nombre del borde del cepillo, ¿no? Y hacia la parte basal, ¿no? Esta es la zona luminal, esta es la zona basal y las zonas laterales. Funcionalmente, generalmente, la zona vaso-lateral tiene una función similar. Y la zona luminal
otra función, que es la que está directamente hacia la formación de la ola, ¿no? Entonces, vemos ahí que hacia la zona basal hay pliegues, la presencia de organelos, sobre todo mitocondrias, ¿no? Grandes. Entonces, de hecho, les estoy indicando que esta parte del túbulo proximal es un segmento de una gran actividad con gasto de energía que tiene estas microvellosidades para atraer sustancias que pasan en el líquido, o sea, aquí en el lumen, hacia el interior y luego pasan hacia la membrana, o sea, acá a la membrana basal, y luego pues pasarán hacia, acuérdense que acá hay vasos sanguíneos que lo rodean hacia la sangre. O sea, esta es la que cumple una función de reabsorción. Efectivamente, el túbulo proximal, su función está dada como un gran porcentaje de reabsorción de las sustancias que están llegando a través de la sangre, ¿no? Y tiene su lógica en el sentido de que aquí vamos a ver que se produce la filtración glomerular, ¿no? El filtrado glomerular. Y que el filtrado glomerular se llega a la sangre, al riñón, se filtra. Y lo que va a pasar es plasma solamente. Con todas las sustancias ahí que se encuentran en el plasma, a excepción de las proteínas de alto peso molecular. Entonces, este líquido a que se enfrenta el túbulo proximal es prácticamente el plasma con todos los elementos importantes. Entonces, él tiene una función. También llega ahí la sangre a ser analizada, pero él debe regresar a la sangre estos elementos importantes. Porque si no, imagínate, si no reabsorbiera, pasará de largo y se va a dormir. Entonces, su función es esa. Entonces, su capacidad de reabsorción es grande. Y la mayoría de sustancias se reabsorben por transporte de membrana, o sea, y la mayoría en contra de una gradiente de concentración y por lo tanto es transporte activo y necesitan energía, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí. Entonces, esa es su función, por eso esas células están ahí. La túbulo proximal es el segmento donde se produce la mayor reabsorción de sustancias y la reabsorción de agua, ¿no? Prácticamente de lo que ingresa, un 100%, entre ya según diferentes autores, está entre un 50 a un 75% es reabsorbido a nivel del túbulo proximal. Reabsorción de agua y reabsorción de sólido. Prácticamente le queda un 25% a ser trabajado por los otros segmentos. O sea, de ahí un gran trabajo y de ahí el tipo de células. En comparación, miren, acá tenemos la siguiente, vamos a ver dónde hay la túbulo proximal, la rama descendente. Seguimos y mira cómo bruscamente las células cambian del túbulo proximal a la rama descendente de las células. Y efectivamente, ¿qué es lo que hace la rama descendente? No reabsorbe ningún sólido. No hay reabsorción de sólido, solo reabsorbe agua. Y al reabsorber agua, sabemos que el agua, transporte no necesita energía, ¿no? Para pasar. Entonces ahí, y ahí que casi no hay mitocondrias, son células que no se han desarrollado chatitas, ¿no? Casi no hay microvellosidades, no hay pliegues, porque los pliegues de acá, me olvidé de decirles, ¿para qué sirven los pliegues? Como las microvellosidades para arrastrar, es para aumentar la superficie de reabsorción, ¿no? Esos pliegues. Entonces ahí tenemos estas células que bruscamente, miren, cambian, ¿no? Luego, solo, acuérdense, la rama descendente del asa de Kempe solo reabsorbe agua. Y la rama ascendente del asa de Kempe ya tiene otra función, ya no es, cambia, ¿no? No hay pero aquí en este mismo. No, y ahí se va hacia el túbulo distal y ese túbulo recto. Bueno, no hay aquí de la rama ascendente, pero la rama ascendente hace todo lo contrario
de lo que hace la rama descendente. Si la rama descendente dicen que no reabsorbe solutos, solo agua, la rama ascendente reabsorbe solutos, pero no reabsorbe. Es, como se le dice, es impermeable al agua, ¿no? No reabsorbe agua. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí. Y luego después, el siguiente que nos da es lo que es el túbulo distal, ¿no? Entonces ahí vemos el túbulo distal que presenta, digamos, ya es más, digamos, parecido a lo que es el túbulo proximal, solo que no hay la microbiosidad, menor superficie de reabsorción, menos mitocondrias, pero son también, el túbulo distal también es un túbulo que trabaja, ¿no? Acordémonos, el túbulo distal es donde aparece la célula, los receptores para las hormonas que actúan a nivel renal. En el túbulo distal actúa la aldosterona, recuerden la aldosterona. Entonces ahí tenemos los receptores para la aldosterona, para la reabsorción de sodio. Y al final del túbulo distal, o sea, el túbulo distal está relacionado con la reabsorción de sodio, y ya casi al final del túbulo distal también tiene el túbulo distal receptores para la hormona antidiurética, ya aparece. Entonces ahí tenemos esa acción, ¿no? Entonces, y luego el túbulo colector, que naturalmente está relacionado bastante ahí donde actúa prácticamente la hormona antidiurética, ¿no? Para la reabsorción final de la orina. Entonces, si nos damos cuenta, la función relacionada con la homeostasis del medio interno del riñón no la realiza en la zona proximal, sino en la zona distal, después del asa de Henle. O sea, túbulo distal y túbulo colector. Porque acuérdense que hemos hablado ayer indicando que cuando hay un cambio en el medio interno, se activan ciertos receptores y mandan mensajes, ¿no? Y el mensaje puede ser a través de las terminaciones nerviosas o a través de una hormona, ¿no? Que le esté indicando, bueno, esto ocurre. Entonces, estos receptores, esta regulación, por ejemplo, regulación de sodio, de los electrolitos de sodio, por ende también de potasio, y la regulación de iones hidrógeno ligados a la aldosterona, está a nivel del túbulo distal y parte en menor grado en el colector, porque el colector está más relacionado con la presencia de hormona antidiurética, o sea, le lleva el mensaje. Pues la regulación, o sea, estos túbulo distal y túbulo colector van a trabajar más o menos dependiendo de lo que existe en el medio interno para tratar de regular. En cambio, el túbulo proximal va a reabsorber siempre su porcentaje, independiente de lo que hay en el medio interno. Su misión es esa, su misión es recuperar esas sustancias y siempre lo va a hacer independiente de lo que existe en el medio. Tenemos el aparato yuxtaglomerular, ¿no? También acá, recordar también, acuérdense lo que hemos dicho, anterior aferente, las asas glomerulares, la anterior eferente, que esta es la que va a dar la circulación, ramas para la circulación pericular. Este es importante, el aparato yuxtaglomerular, porque, o sea, tenemos acá, con la cápsula de Goldman envolviendo, y miren, aquí lo que está saliendo es esto. En los esquemas anteriores, generalmente, ¿qué es lo que ponen? Cuando uno hace un esquema del nefrón, túbulo proximal, asa de Henle y continúa el túbulo distal, ¿no? Colector. Así no se ve en la realidad. O sea, el asa de Henle da la vuelta y sale la rama ascendente
del asa de gente sale entre la arteriola aferente y eferente. Esto es lo que está saliendo. O sea, lo otras hacen con fines didácticos. O sea, aquí está saliendo la rama gruesa ascendente de las, y esto marca el inicio del túbulo distal. O sea, el túbulo distal no está allá, los que no saben, el túbulo distal sale entre la arteriola aferente y eferente. Entonces aquí tenemos esto, y se caracteriza por la presencia de unas células oscuras que marcan el inicio del túbulo distal, que se conocen como las células de la mácula densa. Acuérdense, las células de la mácula densa son células oscuras, y estas células de la mácula densa que están en el inicio del túbulo distal son células que tienen capacidad de sensora, o sea, como receptores de ¿qué? De la concentración de cloruro de sodio que va pasando en el líquido. Entonces ellos se van a dar cuenta de, por ejemplo, si el sodio disminuye, entonces acá tenemos estas células de la mácula densa, se alertan y mandan el mensaje a quién. Esto es importante también tener que considerar. Entre arteriola aferente y eferente allá está taponeado con un grupo de células de tipo mesangial, ¿no? Que son fuera extraglomerulares, o sea, no están en el glomérulo, sino están entre taponeando y también acá. Entonces, y estas células son las que producen la renina, ¿no? La renina, y también producen sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, que vamos a ver cuál es su función justamente, ¿no? Entonces aquí tenemos vasoconstrictoras, las que conocen, la dopamina, el ácido óxido nítrico, todo esto. Vamos a poner ahí prostaglandinas, tenemos ahí que están formando. Entonces esta es la renina que se produce aquí. Entonces cuando estas células de la mácula densa captan acá, le mandan el mensaje para que libere a la sangre la renina, ¿no? Y actúa sobre la angiotensina-1, angiotensina 2, todo para después producir la aldosterona, toda esa cascada, ¿no? Que conocemos. Y además, también es importante porque en estas células que también rodean a estos vasos, a la arteriola aferente, por ejemplo, la inervación. De tal manera que acá estos vasos están controlados, puede producirse vasoconstricción o dependiendo de esto, como también de las sustancias que son producidas acá. Por eso es que esto va a gobernar de cierta manera la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que se filtra, ¿no? Controlando la cantidad de sangre que llega arriba. En un mecanismo que se conoce, que vamos a explicar, lo que da autorregulación renal. Entonces, todo esto es importante, por eso se conoce como el nombre del aparato juxtaglomerular, que involucra el glomérulo, involucra las arteriolas, involucra el inicio del túbulo distal y estas células mesangiales, que están ahí extraglomerulares, que se encuentran ahí. Acá podemos ver, eso es otra ejemplo. Acá, porque estas células oscuras serían las células de la mácula densa, ¿no? Que están captando los niveles de cloruro de sodio. Y acá, células juxtaglomerulares acá, está poniendo, y esto es. Entonces, estas son las que producirían como hemolismo, ¿no? Entonces, acá también está sujeto a terminaciones nerviosas no renal, de origen renal. Entonces, estos vasos son controlados, produciéndose vasoconstricción o vasodilatación para controlar los niveles de sangre de riñón, tanto por terminaciones nerviosas como por sustancias químicas que puedan producirse acá y producir vasoconstricción o vasodilatación. Bueno, entonces ahora ya de haber hecho un recordario de toda la parte anatomofisiológica del esquema renal, vamos a estudiar los diferentes procesos que se dan a nivel del nefrón para cumplir todas esas funciones y misiones que hemos hablado, ¿no? Entonces ahí tenemos el proceso de funcionamiento renal. Son 3 procesos que se llevan a
a lo largo del nefrón. El proceso de filtración glomerular y que se lleva a cabo en el glomérulo, que acabamos de ver, y los dos procesos que se llevan a cabo en el túbulo, reabsorción tubular y secreción tubular. Con fines didácticos, entonces, hay este esquema en la cual colocamos pues la arteria, al puesto la arteria renal ascendente de frente, la arteriola aferente, el capilar glomerular desenredado, la arteriola eferente, ese sería el capilar peritubular paralelo, que en realidad sabemos que está pues volviendo, y aquí se ha colocado el nefrón en la cápsula de Bowman y como si fuera larga, no solo sería el túbulo proximal, por aquí sería el asa de Henle, el túbulo distal y colector. Entonces ahí tenemos los tres procesos. El primer proceso, filtración, pasaje del plasma de la sangre hacia la cápsula de Bowman, atravesando las membranas que serían el filtro, que sería la membrana del capilar. La sustancia tiene que pasar a la membrana del capilar y la membrana de la cápsula de Bowman, ¿no? Para poder llegar hacia la cápsula y ser filtrada. Entonces, esto actúa como el filtro. Un filtro, o sea, sabemos que nosotros filtramos, van a pasar aquellas sustancias que pueden pasar por los poros del filtro que hemos elegido. Entonces, pasará aquellas sustancias que puedan pasar por los poros de estas membranas, la membrana basal y la membrana de la cápsula. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, y por eso es que de la sangre que llega acá, los elementos formes no pasan, la célula no pasa, solamente pasa el líquido, que es el plasma, con todas las sustancias, pero con el plasma hay macromoléculas que son las proteínas, entonces es generalmente va a ser un obstáculo de su pase, ¿no? Por el tamaño, pero eso no quiere decir que algo de proteínas no más, pasan las de bajo peso molecular, ¿no? Y las de alto peso molecular pues, se quedan acá, ¿no? En el lecho vascular. Entonces esto pasa, y generalmente estas proteínas pequeñas que pasan son reabsorbidas a nivel del túbulo proximal, como sabemos, y generalmente normalmente no debe haber en la orina proteínas, se recupera, ¿no? Y de ahí ese es el primer proceso. Entonces acá, ¿qué es el filtrado glomerular? Es plasma sin proteínas de alto peso molecular. Esto es lo que va a comenzar a pasar por el túbulo, y en el túbulo la mayoría de sustancias que estaban acá regresan a la sangre por el proceso de reabsorción. Y esto, sobre todo, lo cumple en gran parte, como hemos dicho ya, el túbulo proximal. Entonces, el túbulo proximal aquí va a reabsorber la mayoría de sustancias. Del 100% hemos dicho, según diferentes autores, hay un 50 o un 75. En realidad es prácticamente la mayoría, pues sí, 75% de reabsorción. De tal manera que acá ya nos queda 25% para ser reabsorbido. Entonces, de ese proceso de reabsorción, las sustancias del líquido de acá tienen que atravesar las células que forman la membrana, que forman el túbulo, llegar al intersticio, atravesar la membrana del vaso y regresar a la circulación. Ahora, hay el otro proceso, que es el proceso de secreción tubular, que es inverso. Acá en la circulación puede hacer todo inverso, atravesar la membrana, llegar al intersticio y salir para eliminarse por la orina. Esto es debido a que cuando se produce el proceso de filtración, no todo el plasma que llega acá se filtra, ¿no? No todo, no es que llega allá y todo el 100% se filtra. Solamente un porcentaje pasa a los nefrones y el resto pasa a la circulación peritubular. Del 100%, el 20% se filtra del plasma y el 80% del plasma pasa a la circulación peritubular. Entonces, sustancias que no pasaron en ese 20% y que se encuentran en ese 80%,
le queda todavía la posibilidad de ser excretadas en la orina, eliminándose aquí por secreción. Hablo de secreción, el pasaje cuando está dentro del riñón. Excreción, lo que ya está en la orina. No es lo mismo, por ejemplo, si yo digo cuál es la secreción de sodio, me refiero a cuál es el pasaje y la eliminación ya que está todavía ahí. Pero si hablo de excreción de sodio, significa concentración de sodio en la orina. Entonces vamos a ver cómo se produce ese proceso de filtración. En primer lugar, hemos dicho, bueno, digamos, no tiene nada de ciencia de eso, de filtración. Filtrar es poner un filtro tamiz y que pase las sustancias que puedan atravesar el pozo, ¿no? Lo hacemos nosotros, lo hacen probablemente en un laboratorio cuando quieran pasar, tamizar algo, pasar, que depende, por eso hay filtros diferentes. Número que significa el tamaño del pozo, o lo hacemos en la cocina de nuestra casa, ¿no? Pues queremos filtrar algo, o sea, colar algo, lo que ahí llamamos el colar, el filtrar, ponemos algo que es una coladera y entonces dependiendo va a faltar. Entonces no tiene que pasar, solamente pasa porque puede pasar. Sin embargo, en el riñón, en este proceso de filtración, ¿qué encontramos? ¿Cuánto filtra por minuto el riñón? Entonces nos vamos a ir ahí. ¿Cuál es lo que es la tasa de filtración glomerular? O sea, ¿cuánto plasma por minuto está filtrando un riñón normal? A eso se llama tasa de filtración glomerular. El TF, que van a encontrar en la tasa de filtración glomerular, o también volumen de filtrado glomerular, ¿no? ¿Cuánto pasa por minuto? Algunos puede ser expresado por minuto y algunas veces también podemos expresar por tiempo. ¿Cuánto está filtrando? La tasa de filtración glomerular normal es 125 mililitros de plasma por minuto. 125 mililitros de plasma por minuto. Este dato, por favor, que se quede en la memoria. Después, cuando tenga fisiopatología, me encuentro con el doctor que estaba antes también en fisiología y que ahora enseña fisiopatología para medicina. Y me dice, oye, ¿qué les has enseñado a los chicos? Nada, ni nada, ya les pregunto, ¿cuál es la situación de dolor? Nada, ni siquiera nada. Pues, me dice, nada, no recuerda. ¡Ay, Dios mío, ya qué vergüenza! Bueno, entonces la tasa de filtración glomerular normal es 125 mililitros por minuto, ¿no? Bien, ese es el nombre. Que, sí, como sabemos, y ese es un valor que deben ya conocer, traer inclusive, ¿no? Que si recordamos, entonces multiplicamos por los minutos que tiene el día, entonces es 180 litros en un día. Entonces está expresado. Imagínense, 180 litros que está pasando por el riñón en un día. Eso es lo que les digo. Nadie sabe lo que está trabajando, nuestro riñoncito es todo el día. Está circulando, con todas las sustancias. Entonces, ahí. Bueno, y entonces ahí viene si lo comparamos con otros pasajes. ¿Estamos viendo renal o no? Venimos de la práctica. Entonces, encuentra aquí la tasa, o sea, esa tasa de filtración es muy elevada, o sea, la cantidad para lo que debería corresponder si solamente colocamos como decantar, o sea, filtrar. Entonces, se comenzó a buscar y ver cuáles eran las razones. Indudablemente tenía que haber ahí algo que una fuerza que empujara al plasma para no solamente un simple pasaje, sino que hay una fuerza que empuja al plasma para que atraviese las membranas, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces el filtrado glomerular es uno de los componentes
de la tasa de filtración glomerular es la fuerza que se produce ahí. Hay una fuerza que se conoce con el nombre de presión neta de filtración. ¿Qué es la que estamos hablando? Presión neta de filtración. Esta presión neta de filtración es la responsable de que se filtre 125 mililitros por minuto. Y un riñón normal, ¿no? Y este resultado es de la suma algebraica de varias presiones. O sea, esta presión es el resultado de que acá hay varias presiones, como lo ven ahí. Entonces, estas presiones, acá está, es el capilar glomerular, pongamos, o sea, lo que representa las tasas glomerulares, el glomérulo, y acá está paralelo colocado la cápsula del botón. Y esto es el filtro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá, si se analiza, acá hay varias presiones. Una, la presión con que circula la sangre acá en el vaso, en el capilar clavicular. Y esta está representada por esta presión, que es la presión capilar glomerular. ¿No? Lo han invertido por capilar glomerular, primero glomerular de capilar glomerular. Tenemos aquí, ¿no? Y es la presión más grande que está acá. Como sabemos, las presiones pues, se representan por vectores, por los vectores o flechitas, y la indicación, la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, quiere decir, cuanto mayor es la presión en la sangre de la persona, lógico, va a ser mayor en todos los vasitos hasta en el más chiquitito, ¿no? Claro que no es lo mismo, no es el mismo valor. Pero entonces, y esta está representada por esto. Entonces habría esta la presión con que circula la sangre, que también se conoce con el nombre de presión hidrostática, o sea, la presión del agua, del líquido que se circula acá, este nivel. Luego, como vemos, esta es favorable al proceso, o sea, cuanto mayor sea la presión, más empuja al plasma a que pase. Pero acá hay dos presiones que son negativas al proceso, o sea, contrarias, están diciendo no, o sea, que no pase, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas presiones? En primer lugar, vemos aquí la PIGC, o sea, también se da en el capilar glomerular, o sea, acá en el capilar glomerular hay otra presión, que sería esta, ¿no? Y esa presión ¿a qué representa? Representa la presión de las proteínas, es la presión oncótica o coloide-osmótica de las proteínas. ¿Por qué? Acuérdense, las proteínas no pasan, se quedan en el lecho vascular. Entonces, a medida que pasa el líquido, se va concentrando, va perdiendo líquido acá, se va concentrando y ejerce una presión. ¿Y qué es lo que decimos? Si las proteínas se encuentran acá, en lugar de hacer el líquido, están jalando líquido por fenómeno osmótico, ¿no? Fenómeno osmótico. El agua va, se da más concentrado, lo concentran acá y están tratando de jalar líquido. Entonces, es contrario. Esa es la segunda. La tercera, la más pequeña, está dada por las presiones, dice, de la cápsula de Bowman. Cuando se está produciendo este proceso de filtración, esta cápsula no está vacía, hay el líquido que filtró anteriormente. Por lo tanto, ejerce una presión en ese sentido, presión de la cápsula de Bowman, ¿no? En ese sentido. Pues entonces tenemos esas tres, una positiva, dos negativas. Entonces, las dos negativas se suman, se le resta la presión mayor que la presión de la cápsula con que circula la sangre y sale una presión, que por eso es presión neta de filtración. Entonces ahí, ahora. Al riñón le conviene, digamos, que esta presión varíe. No es una presión constante, debe ser 125. ¿Cierto? Si la presión de filtración disminuye, significa que el riñón no está filtrando lo que debe filtrar. Por lo tanto, no está cumpliendo las funciones que debe cumplir. O sea, sobre todo la depuración de las sustancias
nitrogenado, ¿no? Que ahí tenemos, no está cumpliendo esa función. Entonces, no es. Ese es en que se basa, esa medida en lo que se basa para determinar si hay insuficiencia renal o no, por ejemplo, ¿no? Inclusive en la insuficiencia renal hay varias etapas, ¿no? Entonces, ¿qué tan comprometido está en la primera, segunda, tercera, cuarta etapa? Va a hacerse un estudio funcional de cómo está la depuración, cómo está, digamos, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, en el estudio de esa tasa de filtración glomerular, vamos a ver cuánto ha disminuido. Por ejemplo, un riñón que encontramos que su tasa de filtración glomerular es 60 minutos por minuto. Ya, entonces, este riñón ya está en insuficiencia, no está trabajando bien, ¿no? De repente encontremos uno que está por 20 minutos por minuto, ¿no? Entonces ya, y eso que ya está pues 10, debajo de 10 ya prácticamente no está trabajando ese riñón, ¿no? Entonces en eso se va a hacer. Entonces es importante, que disminuya, nada, significa entonces bueno, que aumente, que tal, no, que no sea 125, sino 150, vamos, todo así, que buen riñón. Tampoco. ¿Por qué? Porque la velocidad, acuérdense que tasa de filtración glomerular es mililitros de plasma por minuto, o sea, velocidad de filtración. Entonces, la velocidad, lo que pase, va a ser tan grande que ¿qué es lo primero que se enfrenta? Túbulo proximal. Y hemos dicho que el túbulo proximal debe reabsorber para volver a la sangre las sustancias importantes que si no se irían hacia la orina. Entonces, no le daría tiempo al túbulo proximal para reabsorber sustancias. Entonces, si la velocidad es mucha, la tasa de filtración es elevada, pasaría hacia la orina sustancias que deberían quedarse en el organismo. Entonces, funcionalmente, al riñón le interesa mantener ese 125 litros por minuto. Pero, si nos damos cuenta, depende, hasta este momento estamos hablando que depende de las presiones. Y las presiones pueden cambiar, ¿sí o no? Imagínense ustedes, una persona aumenta bruscamente su presión y entonces todo nivel se va a ver, pues entonces el valor de la presión de aquí va a irse aumentando y entonces se filtrará más. O pudiera ser que la presión de la compótica de las proteínas también aumentara, entonces en ese caso se filtraría menos. O la presión de la cápsula de Bowman también aumentara, se filtraría menos. Entonces son presiones que podrían variar el valor, ¿no? Entonces, y esto variaría la tasa de filtración de nuestra. De todas esas tres presiones, la presión que es más susceptible de variar es la presión que está ligada a la presión sistémica, o sea, la presión con que circula la sangre. Las otras pueden variar en situaciones generalmente patológicas, ¿no? Por ejemplo, es difícil que haya un aumento de un momento a otro de la concentración de las proteínas, pero sí puede haber en un caso de deshidratación. Por deshidratación, la misma cantidad de proteínas, pero se concentra más, ¿no? Hay más concentración, ¿no? Eso sí pudiera haber, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiaría la cápsula de Bowman? En la cápsula de Bowman, pues ahí sí, también por un estado patológico, alguna obstrucción en las vías urinarias, ¿no? Claro, por ejemplo, en la liniasis, si los cálculos renales, ¿no? Entonces ahí pudiera haber también patológico, ¿no? Y cualquier cosa que oprima, digamos, y fisiológico quizás se observa algo durante el embarazo, porque a veces está presionando, digamos, ahí hay algunos, puede observarse en algunos casos, ¿no? Y cualquier otra situación, ¿no? que va a obstruir, entonces, y ¿qué es lo que hace? Que no pase la orina, produzca un efecto retrógrado y entonces aumente la presión. Entonces, lo que es más susceptible de cambiar de un momento a otro sería la presión
de la capa, o sea, porque circula la sangre, o sea que depende de la presión sistémica, pero es un valor, ¿no? Porque estamos aquí tranquilos y ahí Dios no quiere que haya de repente un movimiento y yo que soy para que se va a salir inmediatamente, se me va a subir todo, ¿no? O cualquier emoción, ¿no? No, que tenemos, se sube. Entonces, imagínense, una emoción, un pico ahí pues había mayor tasa de filtración glomerular en ese momento. Entonces, pero eso se puede dar, porque eso es lo que finalmente es cultura. Entonces, que el riñón sabiamente, ¿no? Tiene su mecanismo de controlar eso. Y entonces tiene un mecanismo que se denomina autorregulación de la presión renal. El autorregula. Sí. Si una persona está todo correcto y toma una bebida isótónica que sería los solo si es isotónica no va a haber no va a haber cambios. Claro, se le da cuando hay una pérdida de volumen y de solución, se está reponiendo solamente el extracelular, entonces no hay, salvo que esté dando de más, pues, ¿no? No, o sea, tú te refieres a que una persona, ya, pones a una persona que está normal, no le quiere dar una sobredosis ya de presión, ¿ya? El riñón se encargaría de eliminar ese exceso de volumen, claro, porque no hay cambio de osmolaridad, no hay cambios, ¿no? En la deshidratación sí, digamos, ahí sí, estamos eliminando y entonces ahí se afecta la concentración ahí de las proteínas a ese nivel, no a ese nivel, la tasa de filtración molecular. Entonces es difícil, pues eso pero ya pues como de todas maneras, en el caso que Uniese está forzando algo, está poniéndolo en una situación, no es lo normal. Lo normal, lo más normal es de que ocurra cambios fisiológicos de la presión arterial, por alguna emoción, por una situación pudiera. Entonces, el riñón trata de regular esto, y por el fenómeno de autorregulación de la presión. Y aquí vemos, y ese es el fenómeno de autorregulación. Ahora, el riñón va a regular, o sea, ¿qué significa regular? Mantener constante la presión a nivel renal, independiente de que haya algún cambio en la presión sistémica. No puede haber un aumento, a nivel renal va a tratar de mantener constante. Ahora, tampoco quiere decir que cualquier presión la va a manejar, ¿no? Hay unos valores sobre los cuales el riñón produce autorregulación, entre 80 a 180 milímetros de mercurio. Entonces, variaciones de la presión arterial entre 80 a 180 milímetros de mercurio, al riñón lo mantiene constante. Si la presión baja por debajo de 80, ya está fuera de la regulación, ¿no? Es decir, sí afectaría la tasa de filtración molecular, porque en este caso disminuiría, ¿no? Si está por encima de 180, ¿ya? También el riñón ya está fuera de la regulación y en este caso aumentaría, pues, ¿no? La tasa de filtración molecular. Pues ahí sí le afectaría. Y lo vemos ahí, ¿no? Este es el gráfico. Aquí está la presión arterial expresada en milímetros de mercurio, y aquí tenemos el flujo, este es flujo de sangre en inglés renal,
Entonces, o sea, la cantidad de sangre que está llegando al riñón. Y en el sentido, cuando hay más presión, está llegando a través de los vasos sanguíneos más sangre al riñón. Este esquematizado. Y entonces, ¿qué sucede si hacemos esto? Si consideramos de una presión sistémica cero, que esto es extrapolar en el papel, ¿no? Porque si ya no, pues tiene cero, que ya me sí, ya, bueno, como ven. Entonces ya, pero de 0 hasta 80 más o menos, a medida que aumentamos la presión, aumenta en forma lineal la cantidad de sangre que está llegándole al riñón. Pero miren, de 80 a 180 más o menos, hay un aumento de la presión, pero la cantidad de sangre casi se está manteniendo constante. O sea, si esto no hubiera el fenómeno de autorregulación, a este punto pues estaría acá, probablemente, ¿no? Porque se iría en forma lineal. Pero esos son los límites de la autorregulación. Pasado los 180 ya está fuera del modelo, ¿no? Entonces ahí. Esa es autorregulación, de la autorregulación. Ahora, ¿cómo lo regula? Bueno, acá tenemos otro esquemita. Esta es la cantidad, lo hemos visto anterior, esta es la cantidad de sangre, este es el fenómeno de la autorregulación de 80, entre 180 y acá comienza a salir. Y esto viene a ser la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que vimos, que van paralelos. De 0 a 80 dijimos, a medida que aumenta la presión, aumenta la cantidad de sangre y por lo tanto, paralelo, aumenta la tasa de filtración glomerular. A medida que acá se produce la regulación, y aquí comienza, y acá comenzaría también a aumentar la tasa de filtración glomerular. Entonces el riñón controla esto, en realidad para controlar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, hay una caída o una hemorragia, ya por acá, pues ya está fuera de la regulación, ¿no? Hay una hipertensión, pues ya sostenida hacia acá, está fuera de la regulación. Y esto les indica también que cuando está muy, por ejemplo, las personas hipertensas que está hacia acá, ¿no? Entonces el riñón está trabajando bastante, implica el daño que se va produciendo, ¿no? Claro, porque está para mantener la regulación, estamos sometiéndolas a un constante trabajo para autorregular, y al final pues ya termina descontrolada el riñón mal, ¿no? Pues, debido a una hipertensión sostenida por mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se produce esa autorregulación? Ahí viene lo que les decía, la existencia de vasoconstrictores y vasodilatadores, que produce cuando se da cuenta a través del líquido que es esto, que ya ha aumentado o ha disminuido la cantidad de sangre, expresada más que todo por un aumento o no de la cantidad de cloruro de sodio que está llegando, ¿no? Entonces tenemos ahí, esto es la cápsula y esto representa el glomérulo, ¿no? La arteriola aferente, la arteriola eferente. Entonces, veamos, aquí necesita, por ejemplo, disminuir, ¿verdad? O sea, veamos que haya una alza de la presión, un aumento de la presión arterial de la persona sistémica. Entonces, a nivel de esta arteriola aferente, también va a aumentar en su nivel un poquito, pero va a aumentar. Entonces, llegaría acá, aumentaría y aumentaría la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es lo que aquí debe hacer el riñón? Disminuir. Entonces, ¿qué mecanismo? Utilizar un vasoconstrictor, una sustancia que produce vasoconstricción de la arteriola aferente de tal manera que llegue menos y lo disminuya lo que estaba aumentando. Ese puede ser. ¿Qué otra situación? No actuar en la arteriola aferente, sino en la eferente. Entonces, viene gran cantidad de sangre, pero la eferente se dilata, produce dilatación. Entonces, no se queda aquí, sino que va a salir. Y entonces logra disminuir a valores normales. Esto no es que disminuya, sino que logra la disminución al valor normal para producir la tasa de filtración. Y es lo contrario, ¿no? Si hay una caída de la presión, entonces, ¿cuál es su mecanismo?
producir vasoconstricción de la eferente para que está llegando poco, pero al salir poco, aquí se concentra y aquí, por lo tanto, aumenta la tasa de filtración que estaba disminuida, que iba a ser disminuida. O dilatar la aferente para que llegue más cantidad de sangre. Entonces, ese es el juego que hace, ¿no? Conjunto. Vasoconstricción o vasodilatación de la arteria aferente o eferente. Entonces, ahí tenemos. Y los vasoconstrictores, las sustancias que utilizan son los conocidos, ¿no? Vasoconstrictores renales, puede ser norepinefrina, angiotensina 2, endotelina y clonazepam, que conocen. Y por ejemplo, algunos actúan igual en ambos, tanto en la aferente como en el eferente, y en el caso de la angiotensina 2, que tiene una mayor acción en la eferente, ¿no? Y aquí puede no tener o tener algo más. Y como vasodilatadores, tenemos también la acetilcolina, el óxido nítrico, dopamina, la prostaglandina, pero las prostaglandinas actúan a nivel del aferente y la bradykinin actúa a nivel de la eferente. Esas son algunas diferencias, ¿no?, que existen. Y ese es un ejemplo de cómo es que se produce, de valores experimentales, por ejemplo, en perros, ¿no? Cómo es que se produce. Acá están las fuerzas, por ejemplo, la fuerza favorable a la presión, esa es la presión glomérulo capilar, esa es la presión de la sangre. Y acá están las opuestas compuestas, la presión de la cápsula de Bowman y la presión de las proteínas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el extremo aferente y a lo que sale, el extremo eferente. ¿Cómo se produce? La presión en el extremo aferente es 60 milímetros de mercurio, pero como ha ido dejando el líquido, ya en el extremo eferente ya disminuye, ¿no?, a 58. Ahora, la presión de la cápsula de Bowman no tiene por qué cambiar, porque no es afectada por el paso filtrado, entonces va a permanecer igual. Y la presión oncótica aumenta, porque al principio, como va pasando el líquido, se va concentrando, entonces acá aumenta. Entonces tenemos una presión neta, esa es la presión neta de filtración. Al inicio era de 24 milímetros de mercurio y una presión que está aferente ya es de 10 milímetros de mercurio. Y ya entonces de acá ya menos ya está casi no se está filtrando. Bueno, entonces ahí tenemos un resumen del proceso de filtración glomerular. Acá tenemos el espacio vascular y el espacio, la cápsula, el espacio de Bowman, ¿no? Recordar que separado por la membrana, ¿no? Capilar glomerular. La cantidad de sangre que está llegando al riñón por día es alrededor de 2 litros, ¿no? 2.000 litros. Que es aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Le llega casi una gran cantidad en cuanto a los otros órganos, ¿no? Y aquí tenemos digamos, con una presión, la presión de la sangre, ya podemos ponerlo valores que son igual a 50 milímetros de mercurio, una presión contraria que es 10 milímetros de mercurio, la presión de la cápsula de Bowman, y la presión oncótica de la proteína es 30 milímetros. Entonces, hasta que 30 más 10 va a 40 y lo disminuye, y al final la presión de filtración es de 10 milímetros. Y de toda la cantidad que llega de sangre, se filtra 180 litros de plasma. Es lo que está, es valores que estamos haciendo. Y esto determina una tasa de filtración glomerular normal que es de 125 milímetros por minuto. Entonces, en realidad, cuando decimos 125 milímetros por minuto, no quiere decir que siempre tiene que ser exacto, siempre hay, como cualquier valor fisiológico, hay cierto margen, no un 10%. Entonces, ahí tenemos tasa de filtración glomerular que realmente puede estar entre 100 a 125 milímetros por minuto, lo que significa que filtra el riñón alrededor de normal entre 140 y 180 litros, ¿no?
Ahora, también entonces la tasa de filtración, o sea, lo que filtra que como por 120 mililitros, por ejemplo, también es un valor dentro de la normalidad. Ahora, lo que filtra, también pensemos, va a depender de la cantidad de plasma que llegue. Porque si de repente hay una obstrucción, algo ahí, o está menos plasma, entonces filtra no por el proceso en sí de la filtración, sino por la cantidad de plasma que llegue. Entonces, ¿cuál es la cantidad de plasma que normalmente que llega? Está entre 600 a 600 mililitros por minuto de plasma que llega a los nefrones. Eso se llama flujo plasmático renal efectivo. Esa es la cantidad de plasma que le llega a los nefrones. Ojo, no al riñón todo, solamente a los nefrones para ser filtrados. Por eso es la palabra efectivo y no es flujo plasmático renal. O sea, el flujo plasmático renal es, o sea, que en la arteria renal llega la sangre, que sería la sangre renal, y lleva por lo tanto plasma. El flujo plasmático renal es la cantidad de plasma que llega, pero la sangre que llega a través de la arteria renal se va a distribuir. Parte que va a los glomérulos, o sea, las arteriolas aferentes para ser tratadas. Pero hay una partecita que tiene que irrigar la zona del riñón que no son glomérulos. El intersticio, la cápsula que tiene que recibir sangre, la cápsula renal, que esa no va a ser filtrada. Por eso, cuando hablamos solamente de la sangre o del plasma que llega a los nefrones y que va a ser tratada, aplicamos el término de efectivo. Entonces, hablamos de flujo plasmático renal efectivo, ¿no? Generalmente el 90% va a los nefrones y un 10% va a las otras estructuras, ¿no? Que sería ya el flujo plasmático renal total, o sea, lo que llega por el flujo de sangre renal total también. Parte se va a los nefrones y otra parte a irrigar el intersticio, la membrana renal y las otras estructuras. Entonces, aquí queremos decir, si lo normal es entre 600, en este caso 600 a 650, y aquí ponemos 600 y ha filtrado 120, ¿qué fracción se filtra? Esa es la fracción de filtración normal. ¿Cuál es la fracción de filtración normal? Si queremos saber qué fracción 120 significa de 600, sabemos que lo único que tenemos que hacer es dividir 120 sobre 600. Y 120 es la tasa de filtración glomerular y 600 es el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, es dividir lo que se filtra sobre lo que el plasma está llegando. 120 sobre 600 resulta que la fracción de filtración es 0.2. Y si lo expresamos en porcentaje, sería 20%. Lo que habíamos dicho anteriormente, llega el plasma a los nefrones y solo se filtra 20%. El 80% pasa a la circulación periférica, ¿no? Esto está representando pues el filtro prácticamente, ¿no? El filtro. Está representado el filtro por el endotelio. El filtro está compuesto por el endotelio con sus poros que vendrían a ser, se denominan ventanas o fenestras. Está representado por la membrana basal, ¿verdad? Y la membrana de la cápsula de goma con las células que se denominan los porocitos, que presentan los pies que están adosados ahí. Son los tres que tienen que estar. Aquí tenemos, en este caso, digamos, tenemos el endotelio acá, la membrana basal, y acá la membrana de la cápsula de goma representada por los porocitos, ¿no?
y está circulando, por ejemplo, el plasma con las sustancias. Entonces tiene que atravesar todo esto para llegar a la cápsula. Además de estar recubierto, es recubierto por sustancias que poseen carga eléctrica, ¿no? Negativa. Esto es lo que le da la carga eléctrica negativa a la membrana, que también es un impedimento para el paso de las proteínas, por ejemplo, ¿no? Y generalmente en ciertas enfermedades que afectan el glomérulo, como las glomerulonefritis, que implican destrucción de esta membrana, ¿no? Entonces, no solamente se abre los poros, sino que las cargas eléctricas pues se separan, entonces eso permite que las proteínas pasen fácilmente al filtrado y se eliminen en la orina, ¿no? Y esas generalmente enfermedades que afectan la membrana del glomérulo, si la glomerulonefritis, pues aparecen en la orina, ¿no? Cantidad de proteínas por eso. Más que todo por que afecta a las cargas negativas de los proteoglicanos, cantidades de proteoglicanos que se encuentran ahí y que están cubriendo y dando una carga negativa a esa membrana. Acá tenemos bien el proceso, pero nos han planteado acá están los podocitos, las cargas negativas que envuelven la membrana basal, digamos, y el proceso de filtración, se van introduciendo entre los poros las sustancias, ¿no? Ese es el lumen capilar. Igual, acá tenemos los podocitos, ¿vieron, no? Y que hay sustancias ahí, que ahí hay diferentes, acá están los vocales, se denominan todas las cargas negativas, los proteoglicanos, la carga negativa que también puede determinar, ¿no? Espacio urinario. Uniones que se producen entre uno y otro, ¿no? Que también hay enfermedades pues, que afectan, por ejemplo, estas proteínas que están uniendo y entonces se produce un espacio donde hay escape de las sustancias, ¿sí? Los tamaños, el tamaño, digamos, de cada uno de los poros, por ejemplo, acá en realidad el menor expresado en Armstrong, 700 Armstrong, por ejemplo, acá entre los espacios de la membrana vascular, 55 entre la membrana basal, que viene a ser pues, un filtro más pequeñito, los poros y sin más. Puede pasar acá si es que puede atravesar eso. Pero no solamente va a encontrar, y ya vemos, el hecho, el tamaño para pasar una sustancia, sino también la carga, ¿no? Entonces, más fácilmente pasan las que tienen carga positiva, porque son atraídas por las cargas negativas, ¿no? Y cuando esa sustancia tiene carga negativa, pues es rechazada, su pasaje es más lento. Entonces, ahí, efectivamente, los vocales lo cubre, está constituido por los proteoglicanos, también hay ciertas proteínas que dan la carga negativa. También hay proteínas que dan carga negativa, que constituye pues esa la barrera selectiva que no pasa sustancias con carga negativas, las proteínas. La membrana basal está constituido como un gel, su grosor de 300 nanómetros de grosor, y ahí hay más que todo sustancias colágenas, laminina, proteoglicanos también hay, y la membrana basal está encargada de dar la fuerza mecánica a ese filtro. Los podocitos que forman parte de la célula de la cápsula de Bowman, del tejido epitelial, son células epiteliales de la cápsula y contienen también las células sulfatadas, también un conjunto. Entonces, el mecanismo de filtración tiene que ver con el peso, que hemos dicho, sea cuando más pequeñito va a poder pasar el peso, cuando más grande sea difícil. La carga, como hemos dicho, moléculas grandes con cargas negativas siempre son excluidas, y la forma también. Las moléculas largas pasan mejor que las moléculas esféricas, ¿no? Va a tener la forma química también que tiene la sustancia. La exclusión de proteínas de peso como la entre 150 kilodaltos y radios de 75 Armstrong son excluidas, como las inmunoglobulinas, ¿no? Las proteínas menores, digamos,
son reabsorbidas, pero como ya les he dicho, pasan libremente y el tubo proximal la reacción. Aquí, por ejemplo, tenemos las diferentes proteínas. Proteínas de bajo peso molecular pasan bien fácilmente y son reabsorbidas. A la albúmina hay algo que pasa, también es reabsorbida. Y la proteína de alto peso molecular sí es una vaca. En cuanto a carga, por ejemplo, tetilestral, que es una sustancia que tenemos disponible como cargas negativas, con carga neutra y con cargas positivas, ¿no? Entonces se ve que la misma sustancia, que tiene la misma estructura, el mismo tamaño, sin embargo, tiene carga positiva pasa más rápidamente, más velozmente que la neutra y un poco de rechazada que tiene carga negativa. Al final, tenemos entonces que se filtra en el glomero, se filtra libremente todo lo que hay en el plasma, ¿no? Agua, electrolitos, sustancias orgánicas importantes como la glucosa, sustancias de desecho como la urea, la creatinina y también hormonas como la insulina. Y filtran poco las globulinas de peso molecular bajo, como las microglobulinas alfa 1 y beta 2, la albúmina también, y no filtran las inmunoglobulinas, eso sí, la ferritina y naturalmente la Z. Al final, veamos qué cantidad de carga le damos diaria a filtrada diaria al riñón, ¿no? Considerando la concentración sérica que existe en el suelo de cada, por ejemplo, de carbonato de calcio, fosfato, fósforo, glucosa, urea, y en la carga diaria que le estamos dando, toda esa cantidad, que la mayoría va a ser reabsorbida, lo que indica pues el gran trabajo tubular que estamos sometidos diariamente. Acá tenemos unas células que son importantes, que son contráctiles. Estas células que presentan como una especie de pseudópodos se colocan en las asas glomerulares y son contráctiles. Es decir, cuando se contraen, van a hacer que estas asas glomerulares no trabajen, o sea, no filtren. Pero cuando se relajan, pueden estar ahí, pero están haciendo que trabajen, ¿no? Esto es importante porque constituye lo que se conoce con el nombre de reserva funcional renal, ¿ya? En los nefrones. Un riñón sano, generalmente el que se encuentra trabajando al máximo, generalmente no todos los nefrones están funcionando. O sea, no todos los nefrones están trabajando. Hay un grupo de nefrones que no funcionan en un riñón normal. Y esto es lo que constituye la reserva funcional renal. Es decir, si por alguna razón comienza a fallar algunos nefrones, entonces estos van a reemplazar en su funcionamiento. Hay una reserva. Por eso es que se puede vivir con un riñón, ¿no? Porque, digamos, ese riñón en este caso estaría funcionando todo, ¿no? O puede ser. O sea, tiene su lado bueno, podríamos decir, y su lado también complicado. Porque el hecho de que exista una reserva funcional, porque efectivamente pues, van a entrar hasta los nefrones se dañan. Pero cuando se produce la insuficiencia renal, por ejemplo, crónica, cuando se produce una falla renal, hay una esa primera etapa en la cual, debido a que los nefrones están en reserva, reemplazan a los nefrones que no están trabajando, se desconoce, no dan síntomas, y se desconoce que ha empezado la falla renal. Es la primera etapa dentro de
insuficiencia renal crónica, pues se conoce. Si a la persona le hacen no tiene síntomas y si por alguna razón o por otra cosa le hacen un análisis, no presenta creatinina normal, no hay elevación de urea, entonces no hay indicios. Cuando comienza a tener problemas, ya sea que uno de los principales problemas es hipertensión y comienza a tener problemas y va y se hace los análisis bioquímicos y ya encuentra creatinina, encuentra urea, ya está en la segunda etapa, o sea, ya se han agotado la receta. Entonces hay una etapa, como dice, en la cual la primera etapa es difícil a veces de conocer y por lo tanto difícil de tratar en ese momento, aunque claro, la insuficiencia renal crónica es irreversible, a misma edad no se queda en manera de amortiguarse. Entonces ahí ese es el problema de aquí. Entonces ahí tenemos estas células que están evitando, digamos, que los nefrones pues comiencen a trabajar, ¿no? Entonces que estén trabajando, están en una especie de célula. Eso es lo que determina. Y entonces también esto indica, entonces ya vemos, hasta ahora habíamos hablado de la presión como uno de los puntos para la tasa de filtración glomerular, ¿no? O sea, dependía de la presión neta de filtración, la tasa de filtración, pero también depende de otros, si estamos hablando también de que hay depende del número de nefrones funcionales, ¿no? Entonces, el número es decir, por ejemplo, en un riñón que ya esté en insuficiencia y algunos no están funcionando, esto va a traer como consecuencia que la tasa de filtración glomerular disminuye. Por eso es que la tasa de filtración glomerular es la prueba funcional que nos va a decir qué tan dañado está el riñón, ¿no? ¿O en qué etapa se da? Entonces, por eso, al final, el índice o tasa de filtración glomerular pues, depende del KF, o sea, el KF significa la superficie glomerular, y la superficie glomerular está representada por el número de nefrones funcionales, o sea, y por la presión, que ya hemos visto, ¿no? La presión del capilar glomerular, que circula en el capilar glomerular, menos la presión de la cápsula y menos la presión de las proteínas. Todo esto se puede reemplazar por presión neta de filtración, como hemos visto adelante. Entonces la tasa de filtración glomerular depende de la presión neta de filtración y de la superficie glomerular. Y cuando hablamos de superficie glomerular, estamos hablando de cuántos nefrones están funcionando. Por eso, si hay nefrones que fallan, van a disminuir eso y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Qué tantos nefrones están mal? ¿Van aumentando? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Y esto es la prueba funcional para determinar, pues, en el caso de riñón fallo, en qué etapa se encuentra. Y bueno, esto indica cada uno de los factores, como ya sabemos, el KF, si aumenta la superficie glomerular por relajación de células sanguíneas, pues aumenta la tasa de filtración. Y este es por la presión con que circula la sangre, ¿no? Si aumenta la presión arterial renal, aumenta la tasa de filtración. Si disminuye la resistencia arteriolar por dilatación aferente, aumenta la tasa de filtración glomerular. Si aumenta la resistencia arteriolar aferente, vean, porque produce una concepción, aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué cambios se producen en la cápsula de Goldman? Se aumenta la presión intertubular, esto es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Causado por obstrucción del túbulo o el sistema urinario exterrenal, y resultado una disminución de la tasa de filtración. El aumento de la concentración de las proteínas trae disminución de la tasa de filtración glomerular. O sea, se aumenta la presión oncótica
se disminuye el flujo total de plasma renal